Solo restaba una semana para terminar mi tesis. La mayoría de los temas ya estaban escogidos. Es probable que inconscientemente desechara los planteamientos expuestos por la universidad. Solo me quedaban 7 días. Me devanaba los sesos intentando encontrar algo que diera fruto a los 5 años de estudio que había cursado. Tenía que paliar tanto esfuerzo, tantas horas sin pegar ojo, y poner broche de oro a mi fin de carrera. Al final di con la idea, quizá por lo morboso, por lo tabú del tema, por el hecho de haber asistido hace unas semanas a un entierro de un compañero de curso al electrocutarse en su domicilio. Opté por desarrollar el tema de la muerte. No perdí más tiempo, me vi inmersa en menos de media hora en la biblioteca de la universidad, leyendo todo lo relacionado con la temática en cuestión. Repasé varios libros y testigo era de ello la columna que tenía encima de la mesa, 2 paquetes de tabaco y varios envoltorios de productos de la máquina expendedora del pasillo. Los datos se agolpaban, cada libro con su teoría. Encuentros cercanos a la muerte, medicina post-mortem, prácticas forenses, vida después de la vida. Tengo que reconocer que estuve casi un día intentando encontrar el hilo que daría forma a mi historia. Todo un récord, pero no me motivó nada. Rendida y con una amalgama de datos en mi cabeza, decidí poner término a mi búsqueda en la lectura. Necesitaba investigación de campo, y eso es precisamente lo que hice, pero en un campo santo. Me puse freno unos segundos, pero Elena, ¿qué estás a punto de hacer? Esos sitios tienen que dar mucho yuyu. La vena periodística se impuso al miedo, y decidida me vi casi sin darme cuenta hablando con el conserje del cementerio de mi ciudad. Tuve suerte. El hombre tenía pensado irse ese viernes de fin de semana y dejar a algún familiar que vendría en su puesto en un par de días. Después de identificarme varias veces con el carnet de la universidad, decidió confiar en mí. El enterrador vendría a dar una vuelta y a hacer su trabajo si surgía algún servicio. También me dio su número de teléfono. Ahora que lo pienso, ¿confiaría en mí? ¿O sería la propia responsabilidad profesional lo que le llevó a darme el contacto telefónico? O puede ser que... Bueno, prefiero no pensarlo. Ya estaba embarcada en mi trabajo. Metí en una mochila varias latas de refresco, unos cuantos bocadillos y útiles para escribir. No necesitaría más. Con mi tarea estaba cuando llamó Alberto, mi novio. Hola, cielo. Cari, ¿qué haces? ¿Estás perdida? Siento no haberte llamado, pero he estado muy liada con la tesis. ¿Viene Juan Álvarez y su novia? No puedo, tengo que irme al cementerio. Te llamaré, te quiero. Me imagino la cara de mi chico cuando oyera eso. Lo último que escuché antes de cortar la comunicación fue... ¿A dónde has dicho que vas? No podía perder más tiempo, estaba lanzada e inspirada con mi cruzada particular. Además había quedado con el conserje a las 8:30 y ya llegaba tarde. Le daría explicaciones a Alberto después, pero antes apagué el móvil. Braulio, el conserje, me recibió en su casa con cara de desconfianza, posiblemente porque se me hizo algo tarde. Después de disculparme, me dio las llaves de la hacienda y me explicó varias cosas básicas. Mi cara se transformó cuando vi en uno de los montículos, al lado de un panteón, una luz fosforescente que salía bajo tierra. Tartamudeando les señalé aquello. Una carcajada sonora por parte de Braulio se escuchó por todo el recinto. No salvándome de los sarcasmos del encargado, haciendo referencia a espíritus y fantasmas, me comentó después, más en serio, que lo que veía eran fuegos fatuos, provocados por el calcio de los huesos que al contacto con el oxígeno brillaban en la oscuridad. Aún con una sonrisa, el funcionario se despidió de mí, dejándome en aquella pequeña casita, sola. Ahora sí que estaba metida de lleno en el tema. Contemplaba por la ventana del inmueble la paz gótica que formaban las cruces de los mausoleos, en línea con el horizonte al caer la tarde. Pasaron varias horas y empecé a modelar mi escrito. El bolígrafo parecía que dictaba solo, la implicación era absoluta. Un párrafo tras otro afloraban pensamientos de las sensaciones que percibía, siendo estas a veces algo contradictorias. Con las ideas calientes aún, decidí tomarme un descanso, desenvolver uno de mis bocadillos y cenar. No pude ni empezar a morderlo. Un sonido sordo, como un golpeteo, se empezó a escuchar por todo aquel paraje. Una brisa en concierto empezó a levantarse a la vez. Los cipreses se movían, cobrando una especie de vida extraña al mecerse con aquel viento, pero el sonido seguía y seguía. De repente desapareció el hambre como por arte de magia. La paralización de mi cuerpo y el rastreo de mi oído fueron uno.
Temblándome las piernas y con el consiguiente miedo, salí a inspeccionar la zona, no alejándome mucho de mi guarida, que me serviría de refugio rápido si la cosa iba más. El olor característico de estos sitios acrecienta la sensación de habitar en un lugar donde al estar vivo no te corresponde estar. Aquellos golpes siguieron un rato hasta que cesaron. Creo que mis extremidades inferiores, por ellas mismas, se pusieron en carrera hacia un lugar seguro. El viento cobró fuerza y el roce de las ramas con la pared del cementerio creaban chasquidos macabros. Ya eran casi las 3 de la mañana. Empecé a recordar cosas de lo leído, como que a esa hora, en el mundo espectral lo tenían más fácil para entrar en nuestro plano físico, y los difuntos se colaban como furtivos en nuestros miedos más ancestrales. Y en eso pensaba también, que era el propio miedo que nosotros nos infundíamos el que nos llevaba a ver sucesos donde no los hay. Cambié de opinión en pocos segundos. El conocido golpeteo volvió a hacer acto de aparición. Esta vez, ya resguardada, decidí quedarme escuchándolo. Aún consciente de estar pasando la peor noche de mi vida, puse atención. ¿Podrían ser ladrones de tumbas? ¿Algún tipo de secta? Pude darme cuenta que eran irregulares y que un golpe distaba unos segundos del siguiente. Armada de valor, que no sé de dónde lo saqué, salí a unos metros de mi habitáculo y con todas mis fuerzas empecé a gritar. ¿Quién está ahí? ¡Voy a llamar a la policía! El ruido paró unos segundos y después se reanudó con más fuerza. Volé hacia mi escondite y al poco cesó otra vez. Comprendí que era algo vivo, o en el peor de los casos no vivo, pero reaccionó ante mi amenaza. Pasó casi una hora. El estómago me reclamaba algo de alimento. Empecé a comer el bocadillo con 100 ojos hacia la pared que delimita el lugar santo. Esa noche iba a cenar muy poco. Se reanudaron los sonidos y esta vez, en lugar de valentía, utilicé bolígrafo y papel. Fui anotando los golpes en fracciones de segundos. Parecían series que se repetían. 2, 3, 5... Después de media hora se hicieron más pausados y con menos fuerza. Aun afinando el oído, no sabía de qué parte venían. Las montañas próximas camuflaban la dirección de mi terror nocturno con el eco que producían. Ya bien entrada la madrugada, cesó todo movimiento. Me decía una y otra vez el por qué no había llamado a nadie, o traído una grabadora o cámara de vídeo para dejar constancia gráfica de aquello. Después pensé, pero Elena, hija, ¿tú qué ibas a saber de todo esto? Seguramente el cansancio se comió mi miedo, pero un tremendo susto me aguardaba todavía. La puerta se abrió violentamente, dejando entrar luz del día y a un chico de unos 18 años que interrumpió mi sueño. Era el familiar del conserje que, arengado por su tío, se pasó por allí a ver cómo me iba. El chico, después de decirme lo valiente que era por estar allí toda la noche y tratar de flirtear conmigo un rato, se despidió de mí. No sin antes transmitirle las gracias que tenía que decirle de mi parte a su tío. Para ligar estaba yo. Pasé el sábado y el domingo escuchando El puro protector de mi novio. El lunes me encaminé a mi universidad. El primer saludo lo recibí de Fran, un chico que me había sacado del apuro alguna vez que otra al dejarme algunos apuntes y que sabía de mi aventura nocturna. Me comentó que mirara el corcho de los anuncios, donde había un artículo que posiblemente me iba a interesar para mi trabajo, y con un guiño y sin decirme nada, se perdió por los pasillos del centro. Llegué hasta el tablón y rezaba lo siguiente. Murió 2 veces. El sábado en el cementerio de esta localidad se oyeron ruidos procedentes de un nicho, en el que el viernes 14 fue enterrado un chico de 16 años. Los forenses han dictaminado que padecía la enfermedad de la catalepsia, síntomas estos de aparente muerte clínica, confundiendo a los médicos que certificaron su fallecimiento. La familia declara a este diario que si en algún momento pidió ayuda, se vio impedido por ser mudo, debido a un problema en la laringe en el momento del nacimiento. La negligencia médica tendrá por parte de los familiares una querella legal contra el hospital en el que fue tratado. El informe forense continúa su diagnóstico, encontrando unas extrañas raspaduras en los nudillos y falanges de las 2 manos del joven. Entra en la hipótesis que fueron causados por él mismo al tratar de pedir auxilio,
ya que parecen coincidir con los desperfectos interiores de la caja mortuoria. El fallecimiento final tuvo lugar por asfixia, provocada por la falta de oxígeno en el ataúd que le dio sepultura. Me vine abajo. Podría haberle ayudado. Podría estar vivo ahora. Me culpaba a mí misma por ser miedosa por un lado y por otro, por no llamar a nadie y hacerme la tía valiente. Aún así, en homenaje a ese muchacho, pondría al final una nota de recordatorio. A pesar de la impresionante noticia, la vida seguía, y yo, como futura periodista, tendría que enfrentarme a cosas parecidas a estas en alguna ocasión. Terminé de desmenuzar mi escrito, pero me quedaba una duda. ¿Cuál era el verdadero significado de sus puñetazos contra la caja mortuoria? Consulté varios libros y llegué a la conclusión que era el código Morse que se utilizaba en los primeros aparatos de radiotransmisión de la historia, y que aún está en uso. Casi en 2 sesiones cotejé mis apuntes de números y series. Creí adivinar que decía: Nicho 1644E, estoy vivo, soy Manuel, ayúdenme por favor. Dios, qué horror, morir de esa manera. Pensé en cambiar mi trabajo, pero ya no tenía tiempo de hacer otro. Lo presenté tal y como lo acababa de terminar. Días más tarde tuve que prestar declaración en la comisaría de policía. Me hicieron 1000 preguntas y, como yo anteriormente, se quedaron asombrados ante la historia que les relataba. Al llegar a la universidad todo el mundo me preguntaba por el chico, que si había pasado miedo, que si fueran ellos lo habrían ayudado. Lejos de críticas, mi familia y mi novio me apoyaron mucho, y se lo tendré que agradecer siempre. Un profesor me paró en medio del pasillo y con voz de pocos amigos me dijo que el rector quería hablar conmigo. Ya veía la que me iba a caer encima y mi carrera al traste. Eso creía en esos momentos. El rector me recibió de muy buen humor. Me invitó a sentarme. Se sentó él y se hizo un silencio que duró unos segundos, pero que para mí duró horas. Con mi taco de páginas encuadernadas entre sus manos, me miró fijamente y me dijo: Buen trabajo, señorita. Tiene usted matrícula de honor. Enhorabuena. No podía creérmelo. No salté del sillón donde estaba por compostura, pero se tuvo que notar mi alegría. Me estrechó la mano y dejó colgando un pero. ¿Usted se considera futura buena periodista? Ya la había cagado. ¿Qué se me pasó? ¿Por qué me haría esa pregunta? Le respondí que si tenía una matrícula de honor esperaba serlo. Creo que es la mejor respuesta que se podría haber dado en esa situación. Se sonrió y me dijo que era muy posible, pero que me fijara más en las pruebas empíricas la próxima vez. Sin entender lo que quería contarme, le hice la pregunta obligada. ¿Por qué? ¿Algo está mal? Sí, algo está mal, señorita Elena. Si usted me dice que los catalépticos, aparte de su enfermedad, tienen rayos X en los ojos, yo no me lo creo. ¿Usted cree que sí? Me pareció una pregunta irónica y no respondí. Posiblemente mi cara de confusión le animó a descubrirme lo que quería saber, y prosiguió sin respuesta por mi parte. He repasado su estudio minucioso de la transcripción de sus notas al código Morse que divulga usted en uno de sus párrafos. Y es correcto. Aparte, está corroborado por el informe policial. ¿Y bien? No dudo ni por un momento de su sinceridad. Pero aún en el caso de enterrar con vida a alguien, ¿puede ver esa persona la parte frontal de la lápida con la numeración en donde está ubicada su sepultura? Si es introducido dentro del féretro, no tiene posibilidad alguna de ver el exterior. Estando vivo, claro. Curioso, ¿no cree, señorita Elena?